Llegó el turno de presentarles a Agustina Solinas, una colega que se ha especializado en ciencia y en tecnología y que nos va a traer su visión sobre la vinculación de las futuras generaciones con la inteligencia artificial y la productividad. ¿Cuáles son los desafíos en ciberseguridad y protección de datos personales? Agustina es máster en ciencia, tecnología y sociedad y la queremos presentar a continuación. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a este segmento de Oktobertech 2024. Me encanta que podamos conversar, que podamos poner sobre la mesa algunos temas de los que hoy todos hablan. Nos suenan bastante familiares. Hay algunos conceptos técnicos, algunos no tanto, pero quiero hablarles y quiero que nos preguntemos qué sabemos acerca de la cultura de ciberseguridad, de inteligencia artificial y de protección de datos. La inteligencia artificial en las nuevas generaciones y cómo se relaciona esto con la protección de datos personales, con la ciberseguridad y cómo la productividad toma su rol en ese escenario es un poco el título de esta charla o la conversación que me gustaría tener con ustedes. Sobre todo, me gustaría que se queden pensando, que hagan preguntas, por supuesto, y que se lleven algo de lo que estoy tratando, de lo que voy a tratar de transmitirles para que entre todos podamos crear esa cultura digital que no tiene que ver con saber usar los dispositivos únicamente, sino con usarlos responsablemente y en su sentido más amplio. Hoy, las nuevas generaciones, pensando en aquellos comprendidos en lo que hoy se denomina generación Z y los que le siguen también, están profundamente permeados por la tecnología. Y sí, es normal, nacieron en un contexto donde los computadores ya no eran esas pantallas negras con letras color naranja o blanco, sino que existían ya los sistemas operativos que brindaban muchas más posibilidades que estos sistemas de los que les hablo con pantalla negra y letras naranjas. Y es que si nos ponemos a hacer un poco de memoria, cuando ellos comenzaron a utilizar los computadores, imagino, allá por el año 2000 en adelante, Internet ya había dado mucho más que sus primeros pasos. Pero la verdad que igual yo, ¿para qué les voy a explicar? Si yo estoy segura que ustedes, cada uno de ustedes tiene en su casa, en su familia, un Gen Z, una persona que está dentro de esta generación. Y aunque a mí me distancian de ellos solo unos pocos años, unos 3 o 4 aproximadamente, encuentro profundas diferencias en cómo mi generación, los millennials, entramos en contacto con el mundo digital, con lo que es ciberseguridad y lo que es, por supuesto, la inteligencia artificial. Y esto, claro, hablando a nivel general, porque para aquellos quienes trabajamos en el ámbito de la tecnología, es posible que nuestro acercamiento hacia ella haya sido distinta. Pero volvamos a mi historia. Hoy, esas nuevas generaciones que siguen y siguen llegando, crecieron en un mundo donde se complementaron los juguetes como los rompecabezas, por ejemplo, con las tablets, quizás los autitos, los disfraces con juegos de PC. Eso sí o sí tiene que haber generado una construcción distinta de lo que para ellos significa digital, lo digital. Porque puede que muchos millennials coincidan conmigo en que nosotros tuvimos un contacto real, consistente, un contacto fluido con la tecnología aproximadamente desde los 11, 12 o 13 años, quizás alguno un poco antes, pero desde los 11 en adelante, cuando se popularizaron más los cibers. ¿Se acuerdan de los cibers? Les hablo allá por el año 99, 2000, 2001, 2002, y la verdad es que llegar a los 13 años, pasar 13 años hasta tener un contacto con la tecnología es mucho en lo que respecta a su adopción. Si lo pensamos ahora, una locura, los cibers. Íbamos a un lugar con cero ciberprotección. Poníamos ahí nuestras credenciales, nuestro correo. Algunos trabajaban desde ahí, otros jugaban y hasta uno cargaba fotografías, enviaba por mail. ¿Y la ciberseguridad? ¿Qué? ¿La ciber qué? Para los comunes mortales, por así decirlo, la ciberseguridad era un campo inexistente, ni hablar de los datos personales, mucho menos en aquel entonces de inteligencia artificial.
Hoy, quienes nacieron después del año 95 llegaron a hogares donde por lo menos la televisión por cable era el desde, en la mayoría de los casos, por supuesto. A sus 5 años ya estaba llegando el nuevo milenio, porque estábamos en los 2000. Y también el Windows Millennium, como muchos de ustedes recordarán, y yo también lo tuve. Pero lo central es que Internet ya estaba mucho más popularizado. Cuando ellos ya tenían 10 años, estábamos en el 2005 y la banda ancha en los hogares era una realidad. El acceso a Internet en ese momento era casi una moneda corriente y aunque en algunos países de la región, por supuesto, esto avanzó más rápido que en otros, ya todos manejábamos los conceptos de Internet, web, conexión, entre otros. Eran términos que nos eran muy familiares. Y del 2010 al 2020, 2019 fue un trámite, pasaron así 10 años como si nada y la tecnología hizo de lo suyo en este recorrido. Hubo procesadores con mayor capacidad de cómputo que fueron apareciendo, redes everywhere, antenas, placas gráficas, todo avanzó, los data centers y obviamente, ¿para qué hablar de la infraestructura que, por ejemplo, países como Chile pudieron desarrollar? Entonces, hoy llegamos al 2024. Explosión de inteligencia artificial, el ChatGPT. Asistentes legales de inteligencia artificial en todo. Hoy tenemos inteligencia artificial en LinkedIn, gente que habla, expertos, gente que opina, inteligencia artificial también en el trabajo, en la escuela, en mis aplicaciones de mensajería y hasta en las videollamadas tomando tus notas, porque seguro que estos días entraron a alguna videollamada y se sumó un asistente de IA ahí para tomar notas. Una gran carrera que hemos recorrido, pero la pregunta un poco es, ¿llegamos a la meta? En mi opinión, llegamos a un lugar en donde, a la par del avance en cómputo, la inteligencia artificial y otras tecnologías, hay que desarrollar una cultura que se enfoque en este tipo de tecnologías. Pero ustedes me dirán, bueno, ¿de qué se trata? ¿Qué es la cultura digital? ¿A qué me refiero con esto? Hoy la generación Z encuentra más que familiares todas las aplicaciones de inteligencia artificial, desde un modelo de lenguaje a gran escala hasta aplicaciones que generan presentaciones con algo de información. Pero, ¿saben ellos con qué están interactuando? ¿Qué conocen acerca de los datos que están entregando a estos chatbots de inteligencia artificial? ¿Conocen ellos acerca de la ley de protección de datos y la ley de ciberseguridad que, por ejemplo, tenemos ya aprobadas en Chile? Hoy estamos en un momento donde todo es avance, todo es tecnología, pero que por momentos a veces dejamos atrás algunos puntos que son un poco básicos, porque si alguien entra a su casa y se lleva su cédula de identidad, probablemente primero preguntes por qué y no dejes que se queden con tu documento. Eso es bastante obvio si lo ponemos en términos del mundo real, por así decirlo, ¿verdad? Sin embargo, hoy transitamos por miles de sitios entregando nuestros datos, vamos al supermercado y damos el root, damos nuestro número de documento, hasta incluso por teléfono, por aplicaciones de mensajería, y no reparamos en la información que estamos finalmente entregando. El día para algunas personas comienza haciéndose un café, un té, depende, no sé cómo lo empezarán ustedes, pero todos tenemos algo en común. Y es que empezamos revisando nuestras redes sociales, desde la alarma que suena en la mañana del smartphone, elegimos el café, mientras revisamos el correo, pagamos algún que otro servicio, le escribimos quizás a nuestros familiares, cómo están, qué tal, al grupo del trabajo. Sacamos algunas fotografías quizás cuando vamos camino a nuestro trabajo. ¿Y qué quiero decir con esto? Que hay una vida detrás del mundo. Y esta vida es la que se da en la red, en un lugar que a mí me gusta llamarle el mundo detrás del mundo. Porque en la realidad material hay toda clase de conductas tipificadas como delito, faltas de diverso tipo. Conocemos de forma muy habitual cuestiones que podemos calificar quizás como un robo, como una falsificación de documentos, entre otras situaciones. Y para todo ese tipo de situaciones del mundo real, contamos con herramientas y protocolos penales, civiles, que
pueden castigar esa infracción, la infracción a esas reglas y pueden llegar a resolver conflictos entre privados o con el Estado, digamos. Las dimensiones que regulan la criminalidad van desde prevención, educación, hasta intervención quizás de la fuerza pública a través de los distintos estamentos, a través de sus policías, tribunales, órganos de justicia. Eso lo tenemos bien claro, creo. Pero, ¿qué ocurre con el mundo virtual? Sus muros están en construcción y por eso está siendo asediado permanentemente. Pocos están al tanto de que Chile fue el cuarto país de Latinoamérica más afectado por ransomware durante 2023, el año pasado. Y además, en ese mismo año recibió 6.000 millones de intentos de ciberataques. Más aún, si tengo que decirles, hoy a la sociedad en general le resultan extraños algunos términos como phishing, wishing, ingeniería social, incluso ransomware. Y también la ciberseguridad. Hay una encuesta que me gustaría compartirles y que refleja que en un estudio que hicieron a 1.000 trabajadores en Estados Unidos, el 80% de ellos están preocupados por el uso de la inteligencia artificial para llevar a cabo ciberataques. Sabemos que las mismas herramientas que tenemos nosotros de inteligencia artificial también lo tienen ellos. Es decir, en este caso, hablando de los ciberdelincuentes. Bueno, el 39% de estas personas encuestadas no están seguras de saber cómo usar la inteligencia artificial de manera responsable. Este estudio que les estoy mencionando es la edición 2024 de EY Human Risk in Cybersecurity Survey. Por si quieren buscarlo, realmente tiene datos muy interesantes. Y en ese mismo estudio se muestra que más del 90% comprende o dice o afirma que las organizaciones tienen que actualizar periódicamente la capacitación para poder ellos mantenerse al día con lo que es toda la actualización en tecnologías de inteligencia artificial vinculadas a las ciberamenazas. En este mismo sentido, hay un 60% aproximadamente que afirman que efectivamente sus empleadores priorizaron esta educación y este uso responsable de la inteligencia artificial. ¿Qué números, no? Dan para pensar. Porque hablando justamente de la generación Z y de todo este recorrido que venimos haciendo, esta encuesta revela que los colaboradores, y en particular los más jóvenes, sienten ansiedad porque creen que tienen que mantener una postura defensiva de manera más bien permanente, ¿no? Como si uno estuviera siendo atacado permanentemente, dice ese estudio. Y sí puede ser un poco la sensación que hoy invade no solo a los más jóvenes, sino también a otras generaciones, porque hoy estamos pendientes de si nos llaman por teléfono, si es real o no, si recibimos un correo, si el link, si aprieto o no en el link, es un tema de conversación. Y ellos, este grupo encuestado, a pesar de ser nativos digitales, solo el 31% de este grupo de generación Z dijo sentirse muy seguro al identificar un intento de phishing. Ese es un dato, realmente, ¿no? Ese es un dato que me gustaría que piensen, que me dejen alguna pregunta, quizás, ¿cómo se sienten ustedes respecto a esto? Y también sienten que igualmente están informados sobre ciberseguridad. Por ejemplo, aumentó el porcentaje en términos de información brindada a este grupo en comparación con otros años. Y esto pone de relieve una paradoja. Un mayor conocimiento se ha traducido en un mayor miedo. Hay empleados que están procesando la gravedad de estos riesgos, pero no necesariamente se sienten más preparados. Y esto todo consta en el estudio, en esta encuesta que se realizó con foco en estas generaciones más jóvenes que están en las primeras etapas de su carrera y que están preocupados, ¿no?, por algo que pueda suceder, por quizás un error cometido en términos de ciberseguridad. Entonces, la pregunta aquí no se hace esperar. ¿Cómo ser productivo en un contexto semejante? ¿Cómo ser productivo con inteligencia artificial en este contexto en el que hoy nos toca estar? Todo puede ser un falso correo, un phishing o incluso una llamada fake con una voz clonada de mi jefe que indica realizar una transferencia de dinero
o transferencia de datos, que estos son casos reales que han ocurrido en Chile y en otros países también. En mi opinión, la clave está en la cibercultura o en la cultura de ciberseguridad. Este concepto nos permite de alguna forma recoger no solo lo vinculado a ciberseguridad, sino también vincularlo con inteligencia artificial, vincularlo con protección de datos. Pero para que esto pueda llevarse a cabo, la comunicación es un eslabón clave que va a configurar un doble rol de traducción y de transmisión de conocimientos. La transmisión es fácil, entre comillas, es poner un cartel en tu empresa que diga no compartas códigos de WhatsApp con nadie. Pero la traducción, ahí está el kit de la cuestión. ¿Cómo le explicamos a nativos digitales las implicancias de compartir un código de WhatsApp, de hacer clic en un link que puede parecer sospechoso o de compartir fotografías por sus redes sociales incluso? Si un empleado necesitara informar algo, algún incidente, ¿sabría cómo hacerlo? ¿Sabría a quién recurrir? Quizás quienes están a cargo de la ciberseguridad de las empresas, el área de TI, tenga la respuesta muy clara a esta pregunta, pero según consta en este estudio, hay un poco más de confusión sobre los trabajadores más jóvenes. Hay preocupación acerca de no entender por completo procesos para informar sobre presuntos incidentes. Todas las formas de seguridad que conocemos en la realidad física no están destinadas directamente a protegerlos en el mundo virtual, y eso Chile lo entendió. Por eso fue el primer país de Latinoamérica en contar con una ley de ciberseguridad de la información. En ella se encuentran los cimientos de la ciberseguridad, siendo por esto el país donde se construye y se constituye por primera vez lo que a mí me gusta denominar el fuerte virtual de Latinoamérica. Este fuerte se dispone a explorar, pero también a proteger ese mundo detrás del mundo. Y, como recordarán, tal como en una de las películas de la saga Harry Potter, frente al inminente ataque del que no debe ser nombrado, los profesores armaban una especie de domo mágico protector alrededor de la escuela Hogwarts con este hechizo Protego Máxima. Chile está armando su propio ciberdomo desde varios frentes, está poniendo de alguna forma centinelas en los muros frente a esta ciberbatalla que ya estamos viviendo y está configurando un sistema de leyes TI que se enfocan a proteger a organizaciones y a personas, pero no solo de ciberataques en sí, sino también del robo de datos y del robo de información. La noción de ciberespacio, de la cultura del ciberespacio y una eficiente comunicación del desarrollo tecnológico nos van a permitir un uso responsable y eficiente de todas estas tecnologías de innovación, incluyendo la inteligencia artificial. Y aprovechar estas herramientas, conocerlas, implementarlas en empresas, en universidades, en ámbitos escolares, en servicios públicos, depende de esta idea de cultura y de información, desde los más expertos en diversas áreas hasta el usuario final. Las redes de la cultura del ciberespacio son clave, les diría que esta cultura es la clave para usar y llevar al siguiente nivel estas herramientas que hoy en día expanden nuestra productividad y nos plantean nuevos desafíos, porque la invitación que les hago no es únicamente usar la inteligencia artificial, sino que usarla responsablemente.